Imagínate, vas a un cajero automático por la noche. No tienes dinero en tu cuenta, pero la máquina aún así te da dinero. Al principio pensarías que es un fallo del sistema, ¿verdad? Pero, ¿y si a la noche siguiente volviera a funcionar? Y a la noche después, otra vez. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Dan Saunders. En 2011, cuando era un camarero completamente común, descubrió una vulnerabilidad increíble en un cajero automático. El sistema no comprobaba correctamente el saldo durante la noche, y en el momento en que Dan se dio cuenta de eso, su vida cambió por completo. Porque a partir de entonces solo tenía dos opciones delante de él: o se detenía o caía en la sensación de tener dinero infinito. Eligió la segunda opción, y en cuestión de pocos meses, en su cuenta aparecía exactamente $1 millón. Alquiló jets privados, se alojó en villas de lujo en Bali, pasó noches en hoteles de 5 estrellas, en los clubes nocturnos invitaba tragos a todo el mundo y gastaba miles de dólares en una sola noche. Visto desde fuera, ya no parecía un camarero común, sino un millonario que había sobrepasado los límites del dinero. Pero, ¿cómo logró un camarero común hacer todo eso aprovechando una vulnerabilidad en el sistema bancario? Y más importante aún, ¿cuándo tendría que pagar el precio de ese dinero? Todo comenzó 4 meses antes, febrero de 2011, Australia, Wangaratta, un pueblo pequeño y silencioso. Era medianoche. Dan Saunders acababa de salir del bar. Tenía 29 años, estaba cansado, un poco borracho, y además casi no llevaba dinero en el bolsillo. Mientras caminaba por la calle, lo único en lo que pensaba era en cómo iba a volver a casa. Necesitaba sacar suficiente dinero para un taxi. En ese momento, vio un cajero automático. Era viejo, estaba algo desgastado, y la pantalla parpadeaba ligeramente. Dan sacó su tarjeta y la introdujo en la máquina. Justo en ese momento el reloj marcó la medianoche, y algo salió mal. En la pantalla apareció una breve advertencia: no se puede mostrar el saldo en este momento. Dan se detuvo. Eso no era normal. La pantalla parpadeó por un instante y en ese momento vio el saldo de su cuenta, $342, pero solo durante unos segundos. Luego la pantalla volvió a cambiar. Dan frunció el ceño, porque en realidad no tenía tanto dinero en su cuenta, pero el sistema tampoco parecía estar funcionando bien. En ese momento decidió correr un pequeño riesgo. Intentó transferir $200 desde su cuenta de crédito a su cuenta de ahorros, que estaba vacía. Normalmente el sistema tendría que haberlo rechazado de inmediato. La máquina pensó durante unos segundos y luego apareció en pantalla: transacción cancelada. No había dinero, no había recibo, tampoco había mensaje de error. Todo parecía normal, pero Dan sentía que no era normal. La mayoría de la gente se habría detenido ahí. Dan no, porque tenía una sensación extraña, como si algo dentro del sistema se hubiera roto. Volvió a insertar su tarjeta en la máquina. Esta vez intentó sacar dinero directamente, $200. La máquina funcionó. Se oyó el sonido de conteo dentro del cajero, y unos segundos después el dinero salió. Dan se quedó inmóvil. Eso no debía ser posible. Tomó el dinero en la mano y lo contó billete por billete. Era real, y en ese momento se dio cuenta de algo. No era un error, era una falla aprovechable. Y esa noche, todo comenzó. Dan seguía de pie frente al cajero. Tenía dinero real en la mano, pero en su cabeza giraba una sola pregunta: ¿cómo podía ser posible? Miró a su alrededor. La calle estaba completamente vacía. No había alarma, no había guardia de seguridad, no había nadie deteniéndolo. Solo el sonido mecánico del cajero y los latidos de su propio corazón. Guardó el dinero en el bolsillo y regresó al bar con pasos rápidos. Actuaba como si nada hubiera pasado. Les pidió tragos a sus amigos. Conversó, se rió, pero su mente seguía en el cajero. Lo único que pensaba era esto: ¿funcionará otra vez? Cuando la noche terminó, empezó a caminar hacia su casa, pero no pudo resistirse. Se dio la vuelta a mitad de camino. El cajero seguía allí, en el mismo lugar, solo, en la oscuridad, como si lo estuviera llamando de vuelta. Dan respiró hondo y volvió a insertar su tarjeta en la máquina. Esta vez decidió ir un poco más lejos. Intentó transferir $500. Después retiró $500. La máquina no dudó ni un instante. Le dio el dinero. Dan miró la pantalla durante unos segundos. Luego lo intentó otra vez. $600. Volvió a funcionar. No había ningún mensaje de error, ninguna advertencia. Dan empezó a reírse involuntariamente en medio de la calle vacía, porque ahora estaba seguro. No era una coincidencia, era un sistema que realmente funcionaba, como si hubiera encontrado un código de trucos en la vida real.
la sensación de dinero infinito. Cuando volvió a casa, su cartera estaba llena de cientos de dólares, pero lo que realmente había cambiado no era el dinero, había cambiado su mente. Ya no pensaba solo en dinero, pensaba en posibilidades. Mañana el banco se daría cuenta, mañana todo terminaría. Pero ¿y si no se daban cuenta? Y esa noche, por primera vez, Dan pensó realmente en esta pregunta: ¿y si esto nunca termina? A la mañana siguiente, Dan abrió los ojos. Tenía dolor de cabeza, estaba cansado, pero el primer pensamiento en su mente era otro. ¿De verdad pasó anoche? Se levantó de la cama y miró la mesita de noche, y se detuvo de golpe. La cartera seguía allí, seguía llena de dinero. El dinero que había retirado la noche anterior no había desaparecido, no había sido un sueño, era real. Dan tomó enseguida el teléfono y llamó a la línea automática del banco. Revisó su saldo. Una voz robótica empezó a hablar. El saldo de su cuenta es $2,000. Dan respiró profundamente, así que el sistema no se había derrumbado por completo. El dinero realmente parecía haber entrado en la cuenta, pero al mismo tiempo había otra cosa. El sistema todavía no lo había detenido. No había ningún mensaje de advertencia, ningún bloqueo, ningún aviso de actividad sospechosa. Y en ese momento algo encajó en la mente de Dan. No era solo un error temporal, era una vulnerabilidad del sistema que podía aprovecharse. Se sentó a la mesa, puso una hoja de papel delante de él y empezó a pensar. Si el cajero no comprobaba el saldo durante la noche, podía retirar el dinero primero. Después podía cubrir ese hueco con transferencias falsas. Y si repetía eso cada noche, podía crear un ciclo de dinero. Cada día haría el agujero un poco más grande y cada noche volvería a equilibrar el sistema. Y teóricamente, nadie tendría por qué notarlo. Dan se quedó sentado un rato. Incluso a él mismo su plan le parecía absurdo, pero entonces pensó en una sola cosa. Había funcionado la noche anterior y solo había una forma de comprobarlo: volver a intentarlo. Esa misma noche Dan regresó al cajero. Esta vez esperó. Cuando marcó exactamente la 1 de la mañana, introdujo la tarjeta en la máquina. Ya no jugaba en pequeño. Intentó transferir $4,000. En condiciones normales eso era imposible, pero el sistema no estaba comprobando. La transacción fue aceptada. Inmediatamente después, Dan retiró $2,000. La máquina le dio el dinero sin cuestionar nada. Dan miró la pantalla durante unos segundos y por primera vez sintió esto. Ya no era solo una falla. Esto se había convertido en un sistema, y el sistema estaba funcionando a su favor. Al día siguiente, Dan no dejaba de mirar el teléfono. El banco iba a llamar, la cuenta iba a ser bloqueada. Al final, alguien se daría cuenta de la situación. Pero no pasó nada. No llegó ningún mensaje, ninguna llamada, ningún obstáculo. Solo había cambiado una cosa: el agujero en la cuenta se había hecho aún mayor. Y en ese momento, Dan entendió algo con total claridad. El sistema seguía funcionando. Esa noche volvió al cajero. La misma máquina, la misma hora, el mismo método. Pero esta vez era más audaz. Hizo más transferencias, retiró más dinero. Cada noche se repetía el mismo ciclo: transferencia, retiro, cierre, y cada vez el sistema lo permitía. Las cifras empezaron a crecer: 8,000, 16,000. El dinero estaba aumentando mucho más rápido de lo que había imaginado. Ya no era una pequeña falla, era un sistema fuera de control. Una noche, las cosas cambiaron brevemente. El cajero se congeló en plena operación. La tarjeta de Dan se quedó atrapada dentro de la máquina. Pasaron 10 segundos, luego 20. La respiración de Dan se aceleró. Eso era el momento en que todo terminaba. Pero unos segundos después se oyó un sonido proveniente de la máquina. Clic. La tarjeta salió. El cajero volvió a funcionar, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Dan soltó un profundo suspiro, y justo en ese momento ocurrió algo muy peligroso. El miedo empezó a desaparecer. En su lugar apareció la confianza, y eso lo cambió todo. Unas semanas después, Dan fue al banco. Actuaba como un cliente normal, pero por dentro estaba increíblemente tenso. El empleado revisó la información en el ordenador y luego habló con un tono totalmente cotidiano. Su saldo parece estar por encima del $1,000,000. Por un instante, el mundo de Dan se detuvo. Se quedó sin aliento. Miró la pantalla. Había una cifra de 7 dígitos, $1,000,000. Sobre el papel, ahora era millonario. Y por primera vez en su vida sintió esto: poder. Porque no había hackeado nada, no había usado un arma, no había amenazado a nadie. Simplemente había creado su propio sistema de dinero pulsando unas cuantas teclas en el momento adecuado. Y ahora la pregunta en su mente había cambiado. Ya no era ¿funciona?, sino ¿hasta dónde puedo llegar?
Por cierto, voy a hacer una breve pausa en la historia. Preparar estos videos realmente lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Si lo has estado disfrutando hasta aquí, puedes apoyarme dejando un like al video y suscribiéndote al canal. Si ya lo hiciste, ahora sigamos justo donde nos quedamos. Y a partir de ese punto, Dan no se detuvo. Era como si todos los límites frente a él hubieran desaparecido. Ahora solo había una cosa en su vida: dinero. Durante los 5 meses siguientes, su vida cambió por completo. No ganaba, gastaba, y cuanto más gastaba, más lejos llegaba. En total, aproximadamente 1,6 millones de dólares. Cada día algo nuevo, más grande, más caro, más loco. Un día alquiló un jet privado. Destino, Bali. Villas de lujo, noches junto al mar, gastos sin límite. En un momento dado, incluso el piloto no pudo contenerse y preguntó: ¿cómo se puede permitir todo esto a un camarero? Dan respondió sin pensarlo: cripto. El piloto asintió, porque la gente normalmente cree aquello en lo que quiere creer, pero la verdad era mucho más absurda. Una noche, mientras estaba en su villa de Bali, sonó su teléfono, un número desconocido, prefijo de Melbourne. La mano de Dan se quedó congelada al instante. El vaso de champán estuvo a punto de resbalar de su mano. En ese momento pensó que todo había terminado, pero no era el banco, y la vida siguió adelante. Dan se sentía ahora aún más tranquilo. Alquilaba pisos enteros en hoteles de 5 estrellas y dejaba propinas de cientos de dólares a los empleados. En los clubes nocturnos invitaba tragos a todo el mundo y gastaba decenas de miles de dólares en una sola noche. Pero lo interesante era esto: no gastaba el dinero solo en sí mismo, también había empezado a repartirlo. Pagó la deuda estudiantil de un amigo, saldó la deuda de crédito de otra persona, incluso les daba dinero a personas que apenas conocía, solo porque podía hacerlo. Y con el tiempo se dio cuenta de algo: repartir dinero le hacía sentir tan poderoso como gastarlo. Después de un tiempo, se convirtió en una pequeña leyenda entre la gente que lo rodeaba. Antes era camarero, decían, ahora tiene millones. La gente que antes ni siquiera lo miraba ahora estaba a su alrededor. Viejos amigos, conocidos, extraños, todos intentaban acercarse a él. Dan lo sentía, la actitud de la gente había cambiado. Más respeto, más interés, más cercanía. Realmente parecía que el dinero lo cambiaba todo, y Dan estaba ahora en el centro de esa vida. Jets privados, mesas VIP, hoteles de lujo. Pero todo eso dependía de una sola cosa: la 1 de la madrugada, el cajero automático, la misma rutina, el mismo sistema. Porque por muy rico que pareciera, toda esa vida era falsa, y a partir de cierto punto, algo empezó a cambiar. Dan ya vivía 2 vidas distintas. Durante el día, estaba rodeado de lujo, dinero, fiestas, multitudes. Por la noche, en cambio, se convertía en alguien completamente distinto. Cajeros automáticos, transferencias, cuentas. Y para poder mantener todo eso, tenía que mentir constantemente. No le decía la verdad a su familia. Estoy invirtiendo, decía. Estoy en el negocio inmobiliario, decía. Contaba de todo, menos la verdad. Pero en el fondo sabía algo muy bien: esa vida no le pertenecía. Ese dinero tampoco, ese tiempo tampoco. Todo era prestado. Y aún así no podía detenerse, porque ya no se trataba solo de dinero. Se había convertido en una adicción. La sensación de control, la sensación de poder y el cambio en la manera en que la gente lo miraba. Dejar todo eso atrás era cada vez más difícil. Entonces, una noche, todo cambió en un bar de Melbourne. Dan había extendido su tarjeta para pagar. Justo en ese momento, alguien lo agarró de la muñeca: Jake, uno de sus amigos más cercanos. Jake lo miró a los ojos y dijo una sola frase: sé lo que estás haciendo. La mente de Dan se quedó en blanco al instante. La música parecía haberse detenido. Los sonidos a su alrededor desaparecieron. Solo quedó esa frase. Jake continuó: te vi ir al cajero por la noche. También me di cuenta de las transferencias. Dan no pudo decir nada. Tenía la garganta seca. Jake se acercó un poco más. Entonces dijo su última frase: si sigues haciendo esto, vas a acabar en la cárcel. Y no quiero verlo. Después le soltó la muñeca y se alejó. Dan se quedó donde estaba, inmóvil. Por un instante sintió que todo se había venido abajo, pero luego hizo exactamente lo contrario. Se giró hacia el camarero y dijo: tráeme la botella más cara, porque no quería pensar. Ya había dejado atrás el punto en el que podía detenerse. Era adicto al dinero, a la atención, a esa vida. Pero al final de la noche, cuando todos se habían ido, cuando se quedó solo, apareció otra sensación dentro de él.
una sensación silenciosa pero constante, como si algo se estuviera acercando, y Dan lo sentía, pero aún así no podía detenerse, porque ya había ido demasiado lejos, y en algún lugar, muy en el fondo, sabía esto. No iba a durar para siempre, solo que no sabía cuándo terminaría. Con el paso del tiempo, Dan empezó a cambiar. El dinero seguía ahí, las fiestas también continuaban, pero su mente ya no era la misma. Cada mañana, al despertarse, lo primero en lo que pensaba ya no era en el dinero, era en el miedo. Miraba su teléfono para comprobar si el banco había llamado, si había llegado un mensaje, si había entrado un correo, pero no pasaba nada. Y lo extraño era que ese silencio no lo tranquilizaba. Al contrario, lo tensaba aún más, porque para él, ese silencio era como una tormenta que se acercaba. Dan también había empezado a mirar a la gente de otra manera. Si alguien no miraba demasiado tiempo, sospechaba. Si alguien hacía demasiadas preguntas, se ponía tenso. Si veía un coche de policía en la calle, el corazón se le aceleraba. Incluso los lugares donde antes se divertía ahora le generaban presión. El ruido, la multitud, la gente, todo empezaba a cansarlo, porque su mente estaba constantemente llena de las mismas preguntas. ¿Me están vigilando? ¿El banco se dio cuenta? ¿Esta noche se acabará todo? Pero la peor parte era otra. Ya no estaba solo dentro de esta historia. Sus amigos, su familia, las personas a su alrededor, todos, sin saberlo, se habían convertido en parte de esto, y Dan lo sabía. Si todo explotaba, no solo él saldría perjudicado. Una noche volvió a ponerse frente al cajero. Eran exactamente la 1 de la mañana, la misma máquina, la misma rutina, pero esta vez se sentía diferente. Llevó la mano hacia la máquina y se detuvo. Por primera vez, no introdujo la tarjeta, porque había una voz dentro de él. Detente, ya es suficiente. Pero había otra voz más, la más fuerte, una vez más, la última vez. Dan se quedó quieto durante unos segundos, luego hizo lo de siempre, introdujo la tarjeta en la máquina, hizo la operación, y el dinero volvió a salir. Lo que sintió en ese momento no fue miedo, fue alivio, porque el sistema seguía funcionando, y eso era precisamente lo más peligroso. Ese alivio lo arrastraba de nuevo hacia adentro, pero ya no era un juego, ni emoción, ni diversión, era un derrumbe que comenzaba lentamente. La mente de Dan parecía haberse dividido en dos. Una parte quería detenerse, la otra quería continuar, y cada noche siempre ganaba la misma parte. Pero ese equilibrio no iba a durar mucho, porque los sistemas podían cometer errores, pero no para siempre. Y un día, llegó el momento que había estado esperando. Dan se despertó por la mañana y miró el teléfono. Había un mensaje del banco. Era corto y claro. Por favor, póngase en contacto con su sucursal más cercana. A Dan se le encogió el corazón. Eso era, aquello que había estado esperando durante meses, y al mismo tiempo, la realidad de la que había estado intentando huir. Se quedó mirando la pantalla durante un rato, no se movió. Luego cerró el mensaje. Intentaba comportarse como si no hubiera pasado nada, pero en el fondo sabía, todo había empezado. Ese día salió y se mezcló con la gente, pero ya nada le parecía normal. Cada mirada le resultaba más sospechosa, cada sonido le parecía más áspero. Su mente se había quedado atrapada en una sola idea. ¿Se terminó? ¿O esto es solo el principio? Esa noche no fue al cajero, por primera vez. La 1 de la mañana pasó, y Dan no hizo nada. Pero eso tampoco lo tranquilizó, porque ahora el control ya no estaba en sus manos, y perder el control era lo que más miedo le daba. Pasaron los días, el banco no volvió a llamar, no ocurrió nada, y eso era todavía peor, porque Dan ya había entendido algo. No se trataba de una caída rápida, era un círculo que se cerraba lentamente, como una trampa, y tal vez esa trampa ya estaba tendida desde hacía tiempo. Eso es todo por esta semana. Dan ya no podía escapar, no iba al cajero, tampoco seguía usando el sistema, pero eso no significaba que todo hubiera terminado, porque ya no se trataba del dinero, se trataba de cuándo lo llamarían. Pasaron los días, el teléfono seguía en silencio, el banco seguía sin llamar, y ese silencio pesaba más que cualquier otra cosa. Incluso cuando Dan salía a la calle, se sentía diferente. Mientras caminaba, miraba constantemente por encima del hombro. Si un coche bajaba la velocidad, se tensaba. Si alguien hablaba por teléfono cerca de él, pensaba que estaban hablando de él. Su mente estaba empezando a consumirlo poco a poco, y en un momento dado se dio cuenta de algo. Esperar era peor que ser atrapado. Finalmente, una mañana tomó una decisión. No iba a huir, no iba a esconderse, iba a acabar con esto. Cogió el teléfono y llamó al banco.
La voz al otro lado era tranquila, profesional, como si no hubiera pasado absolutamente nada. «Hola, Dan, nos gustaría reunirnos con usted». No había nadie gritando ni amenazando, pero eso hizo que todo se sintiera aún peor. Dan asintió, concertó una cita para la reunión, y en ese momento todo se aclaró. No era una persecución, era un ajuste de cuentas. Cuando llegó el día de la reunión, entró al banco. Dentro, todo parecía normal. La gente hacía fila, los empleados estaban frente a sus ordenadores, como si el mundo no hubiera cambiado en absoluto. Pero para Dan, todo era diferente. Lo llevaron a una pequeña sala, la puerta se cerró. Dentro había dos personas. Una era un funcionario del banco, la otra era más silenciosa, más atenta. Dan se sentó y puso las manos sobre la mesa. Durante unos segundos nadie habló. Entonces el empleado del banco empezó a decir: «Hemos detectado algunas irregularidades en su cuenta». Dan no levantó la cabeza, porque a esas alturas, ¿qué podía decir? Mentir y negarlo ya no tenía ningún sentido. Respiró hondo y por primera vez dijo la verdad: «Sí, lo hice». La sala quedó en silencio por un instante, y con esa frase, todo terminó, pero al mismo tiempo, también empezó otra cosa. Dan empezó a hablar. Contó la primera noche, cómo se dio cuenta del cajero, cómo puso a prueba el sistema y por qué, después de ver que funcionaba, no pudo detenerse. Las personas en la sala escuchaban en silencio, no lo interrumpieron, no reaccionaron, solo tomaban notas, y al poco tiempo, Dan se dio cuenta de algo. Ellos ya sabían casi todo. No era un interrogatorio, era más bien una confirmación. Después de un rato, habló el hombre silencioso de la sala. Su voz era tranquila, fría. «No es un error del sistema», dijo, «es una falla del proceso». Dan levantó la cabeza por primera vez. El hombre continuó: «Y tú la aprovechaste». La frase ni siquiera sonó como una acusación, sonó más bien como una constatación clara, y Dan lo aceptó, porque ya no tenía otra opción. Después empezaron a hablar de cifras. El dinero retirado en total, $1,6 millones. Incluso al oír la cifra, Dan no sentía que fuera real, porque durante todo el proceso simplemente había seguido adelante. Noche tras noche había ido al cajero, había retirado dinero y luego lo había repetido, pero ahora todo se había convertido en una sola cifra, $1,6 millones, y esa cifra estaba ahora en el centro de su vida. La reunión terminó. Dan salió del banco. El aire era el mismo, la ciudad era la misma, la gente seguía caminando por las calles, pero él ya no era el mismo, porque sabía una cosa: eso no iba a terminar allí. Ese era solo el primer paso. Enfrentarse al banco era una cosa, lo realmente pesado era la siguiente fase: la ley. Después de salir del banco, la vida de Dan empezó a desacelerarse. Ya no existía la rutina de la 1 de la mañana, ni los cajeros, ni aquella sensación constante de control. En su lugar había llegado otra cosa: la espera. La investigación comenzó. Se revisaron documentos, se controlaron los movimientos de las cuentas, pero había una situación extraña, porque no se trataba de un robo bancario clásico. Dan no había hackeado ningún sistema, no había vulnerado ninguna medida de seguridad, simplemente había aprovechado una grieta que ya estaba dentro del sistema. Y eso complicaba todo, porque había una gran cantidad de dinero en juego, pero al mismo tiempo también había una enorme falla del sistema que el banco no había detectado. A medida que pasaban los meses, la vida de Dan cambió por completo. Ya no había lujo, las fiestas se habían terminado y el dinero también fue desapareciendo poco a poco. Solo quedó una vida normal, pero esta vez era realmente normal. Tiempo después se anunció la decisión y el resultado no fue tan duro como la gente esperaba. Dan no fue a prisión, se llegó a un acuerdo con el banco, se devolvió el dinero, el caso se cerró. Pero esa no era la parte más importante de la historia, porque esta historia no trataba solo de dinero, trataba de sistemas. Por grande que sea un sistema, a veces una grieta diminuta puede cambiar todo el orden, y a veces lo más peligroso no es la persona que encuentra esa grieta, sino que esa grieta pase desapercibida durante tanto tiempo. Dan vivió durante años con el efecto de todo eso, y al final entendió algo. El mayor riesgo no era tomar el dinero, era que ese dinero cambiara a una persona, porque al principio todo parece una oportunidad, luego se convierte en un juego, después en un hábito, y al final en una adicción. Y a partir de ese momento, el control ya no está en tus manos. Dan pudo detenerse, pero no todo el mundo puede hacerlo. Y quizá, al final de la historia, la verdadera pregunta era esta: si una noche hubieras estado tú frente a ese cajero, ¿de verdad habrías podido detenerte? Si te gustó la historia, puedes darle like al video y suscribirte al canal para no perderte la continuación. Nos vemos en el próximo video.